Señor bendiga a mis hermanos, Señor les guíe y guarde en esta hora, nuevamente reunidos para adorar a Dios como hasta ahora hemos hecho y ahora para escuchar la voz de Dios. Dejamos un tiempo para que Dios escuchara nuestras alabanzas, ahora vamos a dejar un tiempo para que Dios nos hable y poder escuchar lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. Gracias al Señor porque aún en este tiempo de falta de electricidad, podemos decir, no, se fue la luz, pero la luz está en nosotros. El Señor dice que es la luz del mundo y el que le sigue no anda en tinieblas. Y nosotros tenemos la luz de Cristo. Queremos hoy plantear ante todos una palabra que el Señor tiene con nosotros. Y hay una interrogante que nos hemos venido haciendo. Yo preguntaba, ¿por qué creerle a Dios? A veces predicamos, hay que creerle a Dios. Hay que creer en Dios. Y de creer en Dios, pues todos creemos. Dice la palabra que hasta el enemigo cree en Dios, pero tiembla ante su presencia. Pero creerle a Dios significa tener fe en Dios. Reconocer que Dios es soberano y que la fe que Él manifiesta para nosotros debe ser alcanzable en nosotros para con Él. Y de Él para con nosotros por la gracia de Jesucristo. Allí nos alcanza el Señor con la salvación. Por medio de la fe es que tenemos esa gracia para la redención y para recibir el perdón de nuestros pecados. Entonces, esa interrogante yo quisiera que hoy por medio de la palabra nosotros la aclaremos. ¿Por qué tener fe en Dios? ¿Por qué ir donde Dios y no donde otra cosa que no es Dios? Dios para nosotros es un ser supremo, un ser que tiene atributos que son transferibles y unos que son intransferibles. Pero son atributos de Dios. Pero nosotros debemos estar conscientes que Dios es un ser que está fuera de todo tiempo, que Dios está fuera de todo espacio y que Dios está fuera de toda materia. O sea, Jehová Dios es fuera de espacio, de tiempo y de la materia. Algunos dicen, pero es que no he visto a Dios. Si no afinas la fe, no puedes ver a Dios. No puedo tocar a Dios. No, imposible tocar a Dios si tú no dejas que Dios te toque y te alcance. Nuestro espacio está habitado por Dios. El Espíritu de Dios llena todo. Y en esos atributos de Dios podemos ver en cada uno de ellos. Yo voy a estar planteando unos 7 atributos de Dios como intransferibles. Unos atributos que no son compartibles de parte de Dios para con nosotros. Pero por lo menos 3 que sí son atributos de Dios que Dios ha querido que nosotros tengamos y que compartamos los unos con los otros. Pero antes de ir a los atributos debemos reconocer por qué la fe y qué es la fe. Hemos predicado muchas veces de lo que la fe significa y el autor del libro de los Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y que es la convicción de lo que no veo. Es decir, la fe es contra la razón y es contra la lógica. Lo que parece imposible al hombre, por medio de la fe es alcanzable. Por eso los médicos no entienden cómo alguien que está en el lecho de muerte, con una enfermedad terminal, cuando alguien ora con fe, cuando la fe produce el efecto, esta persona se sana sin la intervención médica, sin la ciencia lógica, sin la razón, sin el aplicarle el tratamiento que hay que aplicar según el médico por lo que ha estudiado, pero que la fe obra el milagro. La fe obra el hecho de salir adelante porque creemos en ese Dios. Y algunos de nosotros decimos, pero es que yo creo en Dios, pero mi fe no es tan grande. O creo a Dios, pero Dios a mí no me alcanza. Si yo no alcanzo tener conocimiento de Dios para la salvación por medio de la fe, pues tampoco tengo para alcanzar la salud corporal por medio de la fe. Porque Dios se mueve primero en lo espiritual y después en lo material. El apóstol Pablo escribe a los Romanos 4:16. Por tanto es por fe para que sea por gracia. O sea, es regalo de Dios. Y la fe está en nosotros insertas, está en nosotros sembrada la fe. El padre Abraham, un hombre conocido por su fe y que jamás leemos en la Biblia que hizo un milagro. Creemos que tiene fe solo el que hace milagros.
el que produce un milagro o un hecho sobrenatural. No, fe es estar seguro que Dios está allí aunque no lo veo. Es estar seguro que aunque no veo el plato en la mesa lleno, yo creo que Dios lo va a llenar. Aunque no tenga la salud, yo creo que Dios me la va a dar. Y aún sin verlo, yo puedo creer y adorar a Dios por lo que Dios ha hecho. Yo decía el domingo pasado y podemos recordar, cuando Lázaro es levantado, el Señor hace una oración de fe. Y la oración de fe que Jesús hace es decir, Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Yo sé que lo vas a hacer. La fe de Jesús moviliza el que se haga o se materialice el hecho, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para los que por la gracia de Dios hemos aceptado a Jesucristo. Ya Abraham no es el padre solo de los judíos, sino que por la fe nosotros pasamos a ser redimidos y somos linaje de Abraham. El ser lavados con la sangre de Cristo permite que seamos ahora un solo pueblo. Ahora no hay dos pueblos, el de la ley y el de la gracia. Ahora hay el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es aquel que reconoce por la fe que Jesús es su Salvador, que por la fe cree en su corazón que Jesús le ha salvado. Y él tiene la salvación que obra en él hechos inconcebibles, hechos que nadie entiende. Mucha gente no logra ver como un delincuente, alguien que está en las drogas, alguien que está en el alcohol, cómo por medio de la fe es rescatado. Yo conozco hombres que han fumado toda la vida y hay tratamientos para tratar con él e insertarle algún tipo de nicotina para llevarlo, para que poco a poco vayan saliendo del vicio. Pero cuando creen en Cristo es un clic y de la noche a la mañana todo cambió, porque la fe obró en él. Porque el milagro viene de parte de Dios cuando creemos a Dios y debemos tener la disposición. La fe que tenemos debemos demostrarla no solo con la palabra que damos, sino con las obras que mostramos. Cuando decimos tener fe y no mostramos con obras, pues esta fe se hace muerta. El apóstol Pablo lo menciona de esa manera. 1 Corintios 2:4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Pablo se refiere que el Espíritu Santo va a obrar en él lo que tenía que hacer para que la gente pueda creer en Pablo. ¿Cómo creer en el apóstol Pablo si antes venía matando a los cristianos? Si viene persiguiendo la iglesia de Jesucristo. Viene tratando mal a los que por la fe estaban viviendo. Y en camino a Damasco el Señor le llama y le hace reflexionar. Pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús al que tú persigues. Y desde el momento comienza Pablo a creer. Y lo que antes entendía por la ley, ahora lo entiende por la gracia. Y ahora se hace un defensor de la fe de Jesucristo. Ahora enseña la fe de Jesucristo. Y dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y aquí está el por qué debo tener fe en Dios, porque hay poder en Dios. Y la pregunta que hacíamos, o que decía al comienzo, por el cual el tema viene, es que nos preguntamos, aún los que estamos en la iglesia, ¿por qué creer en Dios? Hay quienes tenemos una necesidad y en el momento más íntimo nuestro con Dios decimos: ¿será que tú lo vas a hacer? Y hemos llegado a dudar de Dios. ¿Y cuántos no han dudado de Dios? ¿Cuántos no han negado al mismo Señor Jesús? Porque han de alguna manera traicionado la fe que tienen. Y si eso ocurre en un momento en nuestra vida humana, pues debe haber una reflexión espiritual para decir: Señor, aunque esto sea en lo humano, yo sé que por la fe puedo alcanzar tu misericordia. Y tener la certeza de que Jehová Dios está allí. Usted no tiene, alguno de ustedes ha dejado de tener o ha tenido un momento donde ha visto la presencia de Dios. ¿Ha visto alguna vez que la fe que tiene se ha mostrado en obras? Cuando uno dice: sí le voy a creer a Dios y me voy a aguantar acá. Cuando yo planteo ante Dios y digo: tú lo vas a hacer, y le creo, el Señor va a obrar. Algunos creemos que porque pedimos a Dios, ya Dios nos va a complacer todo lo que pedimos. Y nos dicen: es que yo pedí con fe. ¿Con cuál fe pediste?
¿O para qué pediste? Pedimos a veces, no recibimos porque pedimos mal, dice Santiago. Pedimos para nuestros caprichos, para nuestra concupiscencia, para nuestros deseos, para nuestro placer, pero no pedimos en la voluntad de Dios. Y algunos han querido desafiar a Dios con respecto a la fe y rechazan o niegan a Dios con sus actos. Porque alguien que decreta por la palabra que esto va a ocurrir sin tomar en cuenta a Dios, pues está traicionando la acción divina de Dios. Y vemos como un evangelio muy popular en la última década, hemos visto cómo se ha sembrado, y es que la gente vende la fe, negocia con la fe, quiere darle órdenes a Dios. Y luego nos dicen, es que la palabra dice que a los que Dios aman todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es bien cierto, pero para los que son llamados conforme al propósito de Dios. Como que la parte B del versículo no la leemos. Es que si tú buscas el reino de Dios, tú vas a tener todo, porque tú eres hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Sí, pero el versículo dice que es que hay que buscar al reino de Dios, pero también su justicia. Y no queremos actuar por la justicia de Dios o vivir por la justicia de Dios. Y el Señor condiciona, yo te voy a dar, pero tú debes cumplir, tú debes hacer. Jehová nuestro Dios es un Dios que por la fe se mueve, pero es un Dios que pacta con el hombre, no el hombre con Dios. El hombre quiere pactar con Dios y decirle, yo voy a estar contigo, yo te voy a dar esto y tú me das lo otro. Dios no trabaja así. Ya el Señor hizo pacto, hizo un nuevo pacto en la cruz del Calvario. Yo te voy a dar la salvación, yo estoy dando a mi hijo, pero tú tienes que creer en él, como dice la Escritura, para que tengas la salvación. Si los discípulos mismos dudaron en la fe, el Nuevo Testamento narra en Mateo 17, aquel hombre que está endemoniado, los discípulos oran, pero no hay efecto allí. Y cuando el Señor invoca o da órdenes, el Señor ordena a los demonios y hay cumplimiento, el Señor dice, hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Y el que ora y ayuna es que tiene una muestra de conocimiento de que su fe se va a poner en obra. Nadie viene a orar si no tiene la certeza de que Dios le va a oír. ¿A cuál Dios estamos orando? De ese Dios que nosotros queremos orar, es un Dios que nos da de su misericordia y de su gracia para la salvación. Un Dios que nos entrega a un Cristo y ese principio de Dios que hemos conversado, y a veces se me dice, pero el término conocerán. Lo hipostático de Dios está dado en que Jesús es Dios como hombre. Pero Jesús es espíritu como Dios y como hombre. Y que Jesús es Dios. Y Él dice, mi Padre y yo, una sola cosa somos. Y el que a mí no me conoce, ¿cómo llega al Padre? Si yo soy el vector que une al hombre con el Padre. Hay un solo Dios y un intercesor entre Dios y los hombres. Es Jesucristo mismo. Y ese fenómeno ocurre cuando depositamos la fe a través de la gracia que Dios nos ha dado para la salvación. Pablo se lo dice a los Efesios en el 2:8. Porque por gracia, y lo sabemos, muchos lo memorizamos ya, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. La gracia está dada en Jesucristo, para que nosotros por fe le aceptemos. Por obras no vamos a ser salvos, ni nos vamos a gloriar de lo que hacemos o dejemos de hacer, porque la salvación viene por ese principio de Dios. Y todo el que cree que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios, dice Primera de Juan. O sea, todo el que confiesa a Jesús y cree que Dios le envió, ese está haciendo el reconocimiento de que Jesús es engendrado del Padre y que es parte del Padre, porque en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Cómo no creer en ese Jesús que se manifiesta como Hijo de Dios y no depositar la fe en Él? Es Jesús Dios mismo. Y cuando Jesús ascendía a los cielos, luego de haber resucitado después de 40 días, dice el Señor, me voy, pero yo no les dejo solo. Yo voy a dejar otro consolador, otro que es de la misma estirpe, hipostáticamente es la misma sustancia de Dios, que es el Espíritu Santo. Y vino en Pentecostés. Y ahora cada uno que recibe a Jesús recibe el sello del Espíritu Santo. Por eso yo no dejo de decir que el Espíritu Santo vive entre nosotros y que estamos en el tiempo del Espíritu Santo.
y que debemos reconocerlo, respetarlo, honrarlo, amarlo, sabiendo que es Dios mismo y sabiendo que Él intercede por nosotros con oración, con gemidos indecibles ante el Padre. La misma Iglesia Católica, aunque a veces duda de la deidad o manifiesta otros dioses con D minúscula y habla de las imágenes, hasta ahora, unas semanas atrás, vi noticia de que el Papa Francisco reconoce que ellos han fallado porque han creado imágenes y han dejado de adorar a Dios. Tal vez la oración de fe está haciendo efecto y ojalá Francisco reconozca a Cristo como Salvador. Ojalá los que están en eminencia reconozcan a Cristo como Salvador, para que se dejen guiar por el Espíritu de Dios. Pero nosotros vemos cómo la iglesia cristiana en el Concilio de Toledo 11, estamos hablando del año 675 de esta era, cómo aprueban que Dios es el Hijo, que Dios es el Padre y que Dios es el Espíritu Santo. Pero no queremos decir con esto que es una trinidad o que son tres que se pusieron de acuerdo para ser Dios. Dios es uno solo y tiene esas tres representaciones. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Pero es el mismo Dios, es la misma esencia. Por eso debemos tener nuestra fe puesta en Él y no en nadie más. ¿Cuántos dioses? 396 orichas o dioses pregonan los santeros y los paleros. Y entre ellos está Jesús de Nazaret. Qué error tan bárbaro el querer tener a Jesús comparado con dioses creados o con dioses que no tienen sino oscuridad en su esencia. Jesús es luz, Jesús es vida, Jesús es el agua de vida. Y ese es el Dios en el que nosotros debemos depositar nuestra fe. Nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios, que está manifestado a través de Jesucristo. Primera de Juan 4:16 lo manifiesta. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Que el amor de Dios tiene para con nosotros, Dios mucho amor nos da. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Es decir, que no creo o tengo fe en Dios porque Dios me da amor o porque yo pido amor a Dios. Yo creo en Dios porque Él es Dios, Él es amor. Y al yo creerlo, pues yo también tengo a Dios, pues indirectamente tengo amor. El amor que tenemos, ese amor ágape que Dios nos manifiesta, está dado en ese principio. Conocer a Dios y Dios nos va a dar esa esencia. Ese Dios grande que les decía hace un momento, fuera del tiempo, que si es el alfa, que si es la omega, que es el principio, que es el fin. Hay muchas controversias con esto, porque si está en el original que no dice alfa, que no dice omega, que si es esto, que si es aquello. Jehová está en todo tiempo y fuera del tiempo. No hay cómo medirlo. El cronos nuestro no evalúa a nuestro Dios. Dios se mueve en el kairos. Y su kairos es tiempo divino. Y en su tiempo nosotros estamos. Pero no hay tiempo que lo controle. Es desde hasta. Siempre es Dios. El tiempo que Dios tiene está determinado por la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Y no hay espacio que le albergue, no hay materia que pueda resistirle, porque es grande nuestro Dios. Y ese Dios que tenemos, en esos atributos que yo quiero manifestar para decirles, esta es la fe que tengo, por esto la tengo, porque Dios es amor, pues Dios se mueve con un amor que es transferible a nosotros, que es el amor. Y ese es uno de los atributos de Dios que es transmisible, un atributo que puede ser comunicable a nosotros. Hay unos incomunicables, pero los comunicables, vamos a ver, el amor de Dios como un atributo comunicable. Cuando decimos que es comunicable es porque recibimos a Dios a través de Jesucristo y tenemos a Dios, tenemos el amor, nos ha dado de su amor. Juan 3:16 lo leemos, lo sabemos, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Está transfiriendo Dios a su amor a través de Jesucristo para con nosotros. Y nosotros no nos podemos quedar, sino que tenemos que ir llevando a otros del amor de Dios a través de Jesucristo. Y es el compromiso de extender el reino, expresar el amor de Dios.
y predicar un evangelio de salvación y de amor, no un evangelio de condenación. Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ese atributo transmisible de Dios, comunicable de Dios, lo tenemos, que es el amor de Dios. En 1 de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo puedes amar puramente si no tienes a Dios, sabiendo que Dios es el amor mismo? Entonces no puede el hombre decir, te amo Dios y odio al hermano. ¿Cómo no voy a amar a mi hermano si estoy amando a Dios? Si Dios me ha comunicado de su amor, me ha llenado, me ha transferido de ese atributo que es el amor, para que yo viva bien con los demás. Y cuando el Señor refiere los mandamientos grandes o el gran mandamiento, lo da en dos vertientes. Uno que es para amar al Señor, nuestro Dios, con toda nuestra alma, nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro corazón, con nuestro entendimiento, con todo amamos a Dios. Y hemos dicho siempre, es un axioma, yo no discuto esto, es una orden de Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No hay condicionante. El condicionante está en la segunda parte cuando dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Ámate para que puedas amar a tu hermano. Y estarás demostrando que amas a Dios. No puedo entender entonces cómo nos amamos odiando a Dios. O cómo amamos a Dios odiando a nuestros hermanos o a nuestros semejantes. Se refiere a que el próximo que está a nosotros, que el prójimo que tenemos, debo mostrarle amor. Amor aún siendo mi enemigo. Y el Señor nos manda a amar aún a nuestros enemigos. Y el verso 16 del mismo libro de 1 de Juan dice, del mismo capítulo dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Usted ha creído el amor que Dios tiene para contigo? Lo tenemos, hemos recibido ese amor que Dios tiene para con nosotros. Y luego dice la segunda parte, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y no solo permanece Él en Dios, sino que Dios permanece en Él. Si Dios permanece en ti, tú tienes amor. Y si tú tienes amor, es porque tienes a Dios contigo. El segundo atributo transmisible que Dios nos da y que nos desarrolla la fe, que Dios nos comunica y nos entrega, es el perdón. Es un Dios perdonador. Dios nos perdona, pero nos perdona para que también nosotros perdonemos. Y el Señor Jesús lo enseña en la oración del Padre Nuestro. Y a veces lo rezamos porque lo repetimos tal cual como está. Perdona mis ofensas como también yo perdono a los que me ofenden. O perdona a nuestros deudores o perdona mis deudas como yo perdono a mis deudores. Pero hacemos como el hombre aquel que no quiso perdonar la deuda pequeña que el otro tenía con él. Hay que perdonar, porque Dios mismo nos ha dado muestra de que Él es un Dios perdonador. Vea el Salmo 133:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, dice el salmista. Dios es quien perdona todas tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Y si Él es quien me llena de perdón, me llena de amor, Él es quien me sacia, pues quiere rejuvenecer, comienza a perdonar. Comienza a entregarle a Dios lo que Dios te ha dado también. Y ayer le decía a los jóvenes cuando tenían la actividad juvenil regional, le decía, tienen que aprender a perdonar. Los jóvenes somos cuando fuimos, ¿no? Muy ligeros para perdonar, pero perdonar diciendo, sí te perdono, pero me debes una. O acuérdate que me la debes y el primer momento yo voy a vengar. Y no es tanto que sea en la juventud, sino que hemos llegado a viejo y seguimos diciendo, yo te perdono, pero acuérdate que me la debes. ¿Y dónde está la transmisión de Dios en ese atributo de perdonarnos? No es que olvides, porque voy a recordar, pero no hay en mi corazón nada que entorpezca tener fe y orar a Dios. Porque el no perdonar va a negar.
Y cuando vemos en el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo dice Mateo. Nosotros decimos, Señor, yo quiero que tú me perdones. Y el Señor te dice, ¿estás perdonando? Por eso hacemos el alto muchas veces. Y el apóstol Pedro decía, ¿será que voy a perdonar? ¿Y cuántas veces puedo perdonar? ¿Cuántas veces, Señor, puedo perdonar? Porque tenemos unos hermanitos que a veces no provoca perdonarlos. Y uno dice, Señor, pero me la pones difícil, que yo lo perdone otra vez. ¿Cuántas veces, Señor? Y así como Pedro decía, digo yo también, este hermano otra vez. Y ayer decía, en la reunión, a un hermano, ya perdonó el Señor eso, ya olvídate de eso. A veces dudamos hasta que Dios nos perdona. Y le he pedido perdón a Dios por este pecado que hice cuando tenía 16 años. Y vuelvo a los 15, a los 20, perdóname, Señor. Y voy por 60, perdóname, Señor. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo vas a estar con el fastidio? Ya yo no me acuerdo de ese pecado tuyo. Ya yo te lo perdoné. Reconozca que Dios le perdonó. Olvide lo que Dios perdonó. Él mismo lo olvidó. La condición de Dios perdonar dice, ya no me debes nada. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Por eso creemos a Dios. Y Jesús le dice, no te digo que perdones 7 veces. Cuando Pedro pregunta, ¿pero hay que perdonar hasta 7 veces? No 7 veces, 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Pero 7 por 70 son 490. ¿Cómo llevar la cuenta con algunos hermanitos de las 490 veces? Si ya cuando vamos por 5, otra vez el hermano, ya estoy cansado del hermano. Estoy aburrido del hermano que quiere que le perdone. El Señor te manda a perdonar. El Señor nos está mandando a perdonar. Y si usted así muy popular, si no guarda plata, ¿para qué guarda odio y rencor? Si no guarda dinero, ¿para qué guarda odio y rencor? Perdone y olvide que el Señor Jesús tiene maravillas que darle cuando perdonamos. Él también nos va a perdonar. Y la tercera condición es la fidelidad de Dios. Un atributo que Dios da. Hay que ser fiel a Dios. Y el Señor es fiel a nosotros. Y aunque nosotros fallamos, Él permanece fiel con sus promesas. Yo te voy a perdonar, dice el Señor. ¿Cuándo? Cuando te arrepientas. Y cuando nos arrepentimos, el Señor permanece fiel para perdonar, aunque nosotros fallamos. Pablo le dice a los Corintios, primera carta 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién es fiel? Dios. Dios, por el cual nosotros fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿A través de qué? Del arrepentimiento y el perdón. A través de reconocer que la gracia está allí en el juego de la fe para nosotros ser salvos. No hay otra condición. Y Pablo dice a los Corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. No es que no vas a ser tentado, no es que no va a haber situaciones difíciles, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Y Santiago dice que vamos a ser tentados de nuestra propia concupiscencia, pero no habrá fortaleza mayor que lo que nosotros podamos resistir. Y el Señor nos dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros, porque Dios va a permanecer fiel. La fidelidad de Dios la cantamos. Queremos cantarla y seguirla cantando, pero hay que practicar y creer en la fidelidad de Dios. Si Dios dice que nos va a dar vida eterna, no pierda la fe y la confianza. Dios le da vida eterna. Si Él dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, pues estemos confiados que Dios es fiel. Y Dios ha obrado innumerablemente en nuestras vidas. Yo no sé cuántas veces, no sé qué puedo decir para que crean que Dios es fiel, por lo menos para mí. Va a permanecer una obra acá. ¿Cuántos se han ido y cuántos han vuelto? Pero Dios permanece fiel. Y el cielo y la tierra pasarán, pero Dios permanece fiel. Se acabará lo que quiera. Pasará todo gobierno. Pasará toda estrategia del enemigo, pero Dios permanece fiel. Y la palabra permanece fiel para con nosotros. Y el Señor en esos 3 atributos de transmisión, donde nos da amor, nos da perdón y fe, y nos da fidelidad,
es para que nosotros también tengamos amor para con los hermanos, para que perdonemos a los hermanos y para que tengamos fidelidad para con los hermanos. Hermanos que nos dicen una cosa ahorita y cuando damos la espalda dicen otra cosa. Y se pierde el sentido de lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos íntegros para con Él. Y si esos atributos son transferibles, esos son comunicables, nos podemos comunicar con estos 3 atributos de Dios y por ellos tener fe en Dios, pues yo voy a mencionar 7 que son intransferibles, que Dios nos va a entregar. La mitad más 1 va a decir Dios, estos yo no los entrego. Y el primer principio que quiero hablar es de la eternidad de Dios. Por eso les decía al comienzo, fuera de todo tiempo, de todo espacio, de toda materia, tenemos a nuestro Dios. Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esa es la eternidad de Dios. Desde antes del siglo y después del siglo, antes que se formen los mares, antes que se forme todo, el Señor ha mostrado que es eterno y que está en nosotros. Creó Dios en 6 días todo lo visible, todo lo palpable, pero desde la eternidad estaba Dios. Y va a terminar esta humanidad cuando Cristo venga por segunda vez. Seremos separados en el juicio, unos para bendición, otros para condenación, pero Dios continúa hasta la eternidad. Y aunque no tengamos ya la esperanza y no tengamos la fe, pues el amor permanecerá, porque Dios es amor y permanece para siempre, porque Dios es eterno. Ese principio de eternidad hay que mantenerlo vivo en nuestras vidas, sabiendo que Dios siempre está y siempre va a estar. El segundo principio es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Lo inmutable de Dios está presente en nuestras vidas y hay que reconocerlo. Veamos Números 23, 19. Moisés escribe en este libro, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él dijo, y no hará. ¿No hará Dios lo que dice? Habló, y no lo ejecutará. Pues Dios lo hará. Dios no cambia. Dios va a permanecer. Dios siempre va a ser Dios. Hebreos 3:13, ya referido a Cristo como Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. No hay duda que Cristo es Dios. Aunque se presentó como hombre en la tierra y vivió como hombre, ascendió a los cielos, había dejado su deidad y volvió a tomar su deidad. Sigue siendo Dios. Hebreos 13:8 dice eso. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. No hay para él cambio. Toda buena dádiva, dice Santiago 1:17, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando dice no hay mudanza, es que no hay cambios. Él va a permanecer siempre siendo el mismo Dios, siendo el mismo ser creador y el mismo ser sustentador. Ese principio nosotros debemos conservarlo también, ese principio de saber que Dios no va a cambiar. Otro principio es la omnisciencia de Dios, o el otro atributo, como atributo intransferible, la omnipresencia de Dios. Dios es omnipresente porque puede estar en todas partes al mismo tiempo. No así el enemigo de Dios, que no es omnipresente. Él no está aquí ni allá, no, tiene emisarios y anda como león rugiente a través de los que tiene distribuidos. Pero Jehová está aquí, está en todo lugar. En cada sitio donde se reúnen 2 o 3 e invocan el nombre de Dios, ahí está Él en medio de ellos. ¿Cuánto más entre nosotros que somos más de eso? Así que alabemos a Dios porque está entre nosotros. ¿Cómo esconderme de la presencia de Dios? El salmista David en el Salmo 139, 7 al 10 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. ¿Qué cosa contigo, Dios?
¿Cómo apartarme? Si donde voy te encuentro. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Donde quiera que vaya, vas a estar tú, Dios. Y no solo para decir o mostrar que estás, sino para que tu mano me sustente, para que tu diestra me alcance, para que tú puedas guiarme, si yo me dejo guiar. Porque Dios respetaría mi libre albedrío también. Dios está muy cercano a todos, pero el que no quiere ser guiado por Dios, pues Dios mantiene su palabra de estar allí, de estar presente. Otro atributo es la omnipotencia de Dios. Así como es omnipresente, es omnipotente. Todo lo puede Dios. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar a ese Dios? Nosotros vimos ahora, y hay muchos comentarios sobre la quemazón en California o en Carolina del Norte, un sitio en tiempo de invierno y que se prende, pero la ofensa a Dios se hizo eco allí. Y la presencia de Dios, el poder de Dios estuvo allí. Cuando Moisés divide el mar rojo, está el poder de Dios allí y está la presencia de Dios allí. Moisés escribe Génesis 31, 35, 11. También les dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Y te dice hoy, y me dice hoy Jehová, como le dijo a Israel: yo soy el Dios omnipotente. Cree y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Dios es nuestro Dios, y Dios es el Dios de Venezuela. Y esta nación seguirá siendo grande, porque no depende de los hombres, tiene que depender de Dios. Y la omnipotencia de Dios se va a manifestar cuando el pueblo de Dios esté orando y entregado a Dios. Y Jehová va a hacer la obra. La fe está inserta en nosotros. Dice que desde el Padre, insertada en los lomos del Padre Abraham, como que es genética, como que nuestro ADN tiene una partícula de fe. Y todos estamos llamados para tener fe, para despertar la fe, a través del regalo que Dios da, que es Jesucristo. Y cuando despertamos reconocemos que la omnipotencia de Dios es quien gobierna nuestras vidas. ¿Dónde puedo estar? Si no me puedo esconder, ¿qué puedo hacer contra Dios? Y a veces decimos, estoy bravo con Dios. Yo oigo mucha gente decir, odio a Dios, estoy bravo con Él porque me quitó esto. ¿Será que Dios te quitó? Sí, es que mi papá, Dios me lo quitó con un cáncer de pulmón. ¿Y por eso está bravo con Dios? Sí, estoy brava con Dios. Yo le pedí con fe que no me quitara a mi papá. ¿Y cuántos años fumó tu papá? 52 años. ¿Y ese te lo quitó Dios? ¿O el cigarro que tu papá tenía por 52 años? No culpemos a Dios de nuestros errores. Sí, Dios tiene poder para sanar. Y cuando lo hace para glorificarse. Cuando estamos hoy orando, y Evelyn ora por la intercesión y ora por la salud de los hermanos, ella hace la salvedad según la fe que tiene cada uno y la enfermedad que tiene cada uno. Vaya al poder de Dios y Dios va a dar sanidad, pero pida con corazón creyendo, para la gloria de Dios. Pero Dios dice también, muchas veces les doy y se olvidan de mí. Nada hay imposible para Dios, dice Lucas 1:37, porque no hay nada que para Dios sea imposible. Todo el Señor puede hacerlo. Todo el Señor lo va a ejecutar en su omnipotencia. Jeremías 32:17 dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra. Con tu gran poder lo hiciste, y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Qué puede, si Dios hizo todo, confeccionó todo, qué puede estar difícil para Dios? Si el Señor siempre está en el asunto. El otro atributo es la omnisciencia de Dios, el gran conocimiento de Dios. Todo lo conoce Dios, lo más profundo de nuestros corazones. Y por eso tengo que ir a Él, para que Él me perdone, para que me liberte, para que Él sacie mi alma, porque de Él no puedo esconderme, de Él no puedo apartarme, porque Él es Dios y Él es omnisciente. Salmo 139:1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, dice David.
en un momento duro de David. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Lo que quiero decir, ya Jehová sabe. Lo que quiero pensar, ya Jehová sabe. ¿Cómo esconderme de él? Dice el salmista. Si él todo lo sabe. No hay cosa creada que no sea manifestada en la presencia de Dios, dice el autor de los Hebreos. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, que es a Dios. Algunos hermanos, pastor, yo no vine ayer. ¿Por qué? Porque, mire, pastor, es que tenía un compromiso. Y dicen cosas, y yo digo, ¿para qué me dice a mí? Dile a Dios, que Dios sabe lo que está pasando. Yo no sé si comenté con ustedes una vez cómo la gente tratamos de engañar a Dios a veces. Teníamos una reunión y la administradora vivía en Tipuro, y estamos en la UPEL, y esperamos por ella. Me dice el decano, pues llámala. Yo la llamo, licenciada, le estamos esperando. Ya voy en camino. Perfecto, pero no, estamos acá. Sí, ya voy subiendo aquí el Bajo Guarapiche. Y yo le digo, ¿viene por el Bajo Guarapiche? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ese es un teléfono, tiene el cable largo su teléfono. Sí, porque estoy hablando con usted, yo la llamé al Cantebé y usted viene por el Bajo Guarapiche desde Tipuro. La cosa como que no está muy clara. Y me dice, y me llamó al Cantebé. ¿Y con cuál estás hablando? Tú lo tienes en la mano. Me está hablando por el Cantebé, pero viene por el Bajo Guarapiche. Y nosotros queremos hacer eso con Dios. Y Dios nos ve y nos mira y dice, este sí es estúpido, este cree que yo no sé lo que está haciendo. Yo lo estoy viendo. No me mientas. Padre, que yo no lo hice porque fulano no me dejó. Tú eres responsable de lo que yo te entregué. Por eso el Señor, al que tenía 5 talentos y los multiplicó, le mandó a dar 5 talentos más. Y al que tenía 2 y los multiplicó, dele 2 talentos más. Yo conozco la obra de su corazón. En mi omnisciencia le voy a dar más. Y al que tenía 1 que vino, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres buen estadista, tú eres buen administrador, tú eres emprendedor, tú eres el dueño. Pues entonces tuve miedo y lo enterré. Quíteselo, no le dé más, que va a botar todo. Y la palabra dice que no demos perla a los cerdos, porque la van a maltratar. Y el Señor nos dirá tal vez así a nosotros cuando queremos engañar y burlarnos de ese atributo de Dios que es omnisciencia. Cuando ligamos esto y vemos que Dios está en todas partes y nos conoce y que tiene el poder para todos, yo me digo, Señor, solo quédate para conmigo con el de omnisciencia y el de omnipresencia. No ejecutes tu poder conmigo. Porque yo recuerdo cuando decía el Señor a Moisés, ahí están los tuyos adorando un becerro, me dan ganas de raerlos de la tierra, me dan ganas de borrarlos del mapa, quisiera salir de ellos. Pero había algo en Moisés que les permitía orar por cada uno. Y seguimos orando los unos por los otros, porque hay otro principio que es el amor, y ese está entre nosotros. Otro principio que Jehová tiene para con nosotros es la aceidad de Dios. La aceidad de Dios yo no puedo discutirla, yo no puedo cuestionarla. Y algunos han dicho es que Dios no existe, porque si Dios existiera, por decir algo, ¿de dónde viene? ¿Quién creó a Dios? ¿De dónde salió Dios? Pues la aceidad de Dios me permite decir que Él es autoexistente. La autoexistencia de Dios yo no puedo cuestionarla. Él es Dios y punto. O tiene un canario, lo puso en la jaula, el canario está allí, uno lo tiene para que cante. Y uno le da alimento para que cante. Pero el canario no sabe quién soy yo ni de dónde ven. Él sabe que le voy a colocar agua, que le voy a colocar comida. Y él canta. Yo creo que está cantando, pero yo no sé si lo que está es llorando y lamentando la pérdida de su libertad. ¿Cómo sé que está cantando? Porque a mí me agrada lo que hace. Pero tal vez está lamentando. Jehová en su autoexistencia, en su aceidad, nos ha colocado en este globo que se llama tierra, para que adoremos y alabemos su nombre, para que honremos su nombre. Y algunos no cantamos a Dios, nos lamentamos ante Dios. Y a Dios como que está cansado de que pidamos y nos dice, ahora sea agradecido.
Facundo Cabral dice que no hay mendigos, no hay religiosos en las iglesias, sino mendigos, que lo que van es a pedir. Y se les olvida agradecerle a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que cantamos a Dios para agradecerle individualmente lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuántos nos sentamos a la cama para agradecerle a Dios su autoexistencia? Y que la autoexistencia de Dios me permite a mí reconocer que Él es poderoso. No, nos levantamos como Eli Cristín, como mi nieta, esa sentada, se acostaba, se sentó y con la misma se levanta y sale corriendo. ¿Qué pasó? Voy a buscar a alguien. O sea, voy a buscar qué hacer, sin reflexionar. Y Dios quiere que nosotros tengamos un tiempo para con Él. ¿Desde cuándo no vemos y evaluamos que Dios está aquí? Que Dios está conmigo. Éxodo 3:14 dice, respondiendo Dios a Moisés le dijo, yo soy el que soy. No busque más nombre. Yo soy autosuficiente, autoexistente, autocreado. A mí no me busquen nada, no tengo por qué explicarte nada. No tenemos que pedir esas explicaciones a Dios. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Me envió a vosotros. ¿Por qué tenemos fe en Dios? Porque Él es Dios. Y Él me dice que les diga hoy que Él es Dios. No me pregunte por qué. Él es Dios. Él dice, yo soy. Yo soy el que soy. Solo nosotros tenemos que tener fe y creerle. ¿Por qué? Por lo que Pablo expresa a los Colosenses 1:16. Porque en Él, en Cristo que es Dios, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo está hecho allí por Dios, para Dios, y a través de Jesucristo se manifiesta esta obra para que nosotros veamos claro esa aceidad de Dios, esa autoexistencia de Dios. Solo nosotros decimos, como dice Apocalipsis, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Solo por la voluntad de Dios. Dios nos hizo al hombre el sexto día. Y a veces hacemos chistes porque la mujer fue después del hombre. Pero si Dios nos hace a los hombres en el primer día, es una controversia para Dios crear la tierra después. Y para crear el agua. Porque ahí vamos a comenzar a dar opiniones a Dios. Y Dios dice, yo soy el que existe. Ese de último lo creo a Él. Y como la otra también quiere que se haga lo que ella dice, ese es de último que Él. Pero igualito. Lo último de la creación, Eva, ¿no? Si es lo primero, mira, Dios, ese pájaro no debe volar, ese pájaro debe nadar. El pescado que vuele, y entonces la cosa se va a complicar. Y Dios en su autoexistencia dice, yo tengo para hacerlo como quiero. Y en el otro principio es soberanía de Dios. Dios es soberano. Por eso debo tener fe en Dios. Por su soberanía. Vea lo que dice Salmo 135:5. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Y aparece este Dios que expresa David aquí con D minúscula. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Todo lo hace Jehová, porque es soberano. Nada se mueve en el universo si no es por la soberanía y la voluntad de Dios. Aún las hojas de los árboles. Y una vez un amigo borracho, después de estar en el Evangelio, le dije, borracho, y me dijo, sí, por voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Ni una hoja de los árboles se mueve si no es por la voluntad de Dios. O sea que si él hace el mal y peca y está borracho es por la voluntad de Dios. Hay que tener cuidado con esto. La soberanía de Dios respeta nuestro libre albedrío. Jehová ha tenido esa particularidad para con la humanidad. Con los ángeles no, pero con nosotros sí, para que podamos decidir nuestra salvación. Él es soberano para nosotros. Isaías 46:10 dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo?
mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Pero Jehová es Dios y la soberanía de Dios nos sigue marcando, nos sigue llenando. Ese principio, que es el séptimo que hoy quiero mencionar, de la soberanía de Dios, te permite tener ese grado de Dios para sentirte pleno y confiado de que en Jehová tenemos certeza y que lo que hacemos depende de Él. A veces nos estresamos y nos desesperamos. Si Dios es soberano y Él dice que está de nuestro lado, el salmista dice: sosténme con tu mano derecha. Y yo digo: no me sueltes, porque si me sueltas no voy. Pues en la soberanía Dios va a decir: te va a ir como yo quiero que te vaya. Solo tú haz lo que yo te pido y yo te voy a dar bendiciones. Pero queremos vivir como queremos nosotros y recibir las bendiciones. Salmo 115, 13 dice: bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Pero a los que temen a Jehová, dice Apocalipsis, los va a bendecir. No dice que los niños es diferente, a pequeños y a grandes. Por eso hemos tenido esa intención de nosotros querer que nuestros niños también entiendan quién es Dios. De que nuestros hijos, nuestros nietos sepan quién es Dios y qué significa Dios para nosotros. Y que sintamos orgullo de creer en Dios. Y alguien dice: orgullo, la palabra prohíbe orgullo. Sí. Pero si los gays se sienten orgullosos de ser gays, ¿cómo no sentirme orgulloso de tener un Dios con atributos que puedo yo recibir de Él y otros que solo pertenecen a Él? Hablo de ese orgullo, es de sentirme valiente por el Dios que tengo y de manifestarle al mundo abiertamente el Dios que tenemos. Que podamos confesar al mundo el Dios que tenemos. Con esas cualidades de este Dios, ¿qué otro puede ser Dios sino Jehová de los ejércitos? El que tenemos es suficiente. No hay otro por encima de Él. El poder de Dios está en nosotros y está dado. Cuando en Hechos 1:8 el Señor dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Tenemos la autoridad y el poder de Dios, con los atributos que Dios tiene para con nosotros, para que nosotros manejemos y transmitamos unos a otros, y con los atributos que reconocemos que son intransferibles de Dios, sabiendo que la autoridad de Dios permanece para siempre por su fidelidad, y que el amor de Dios permanece para siempre por su fidelidad y porque Él mismo es amor. El mismo Dios se manifiesta como amor a través de Jesucristo. Quisiera, iglesia, que estemos conscientes del Dios que tenemos. No es cualquier Dios. Tenemos al gran yo soy, el que dijo: yo soy. Dile a ellos que yo soy el que soy. Yo soy Dios. No interesa cómo le llamen, hay que reconocer lo que Él tiene, estas condiciones que son para nosotros de gran estímulo, de gran ayuda para confiar en el Dios que tenemos. No perdamos la fe, que Jehová permanece para siempre. Es eterno, siempre va a estar Dios. Siempre tendremos a Dios de nuestro lado. No perdamos la fe. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, Señor, en esta hora por tu palabra. Te glorifico, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia nos alcanza, Señor. Porque en tu voluntad somos fortalecidos por la gracia de Jesucristo. Gracias por cada uno de los que ha confesado tu nombre, el nombre de tu Hijo Jesús como Salvador. Gracias porque somos rescatados de las tinieblas para bendecir, para sanar, para salvar a través de Jesucristo. Gracias por cada hermano de la congregación. Tócales, Dios, y que tu poder se manifieste para darles salud. Que podamos reconocerte, Dios, para alabarte, para amarte, para rendir tributo ante ti. Gracias por los que han estado hoy, aún con la dificultad de la electricidad. Tomamos previsiones para estar hoy adorando tu santo nombre. Gracias, Señor. Bendícenos siempre y cuídanos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no quiero cerrar nunca el mensaje sin antes preguntar si hay alguna persona que quisiera, que no haya antes conocido de la autoridad de Dios y quiera reconocer a Cristo como Salvador, para que estemos orando por Él. O si hay algún hermano que nos visita o alguna persona que en su dificultad ha tenido problemas, en su vida ha tenido alguna dificultad, que hoy quisiera que oremos por él,
pues estamos también para interceder, para pedir al Señor que nos siga guiando. Y si todos tenemos buena vida y buena comunión con Dios, pues yo alabo a Dios por esta iglesia, porque todos estamos en las manos de nuestro Señor y Salvador. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo y el amor del Padre nos una siempre. Que Dios les bendiga ricamente, mis hermanos.